Bueno, en este caso la célula dendrítica tiene moléculas coestimuladoras en su superficie debido a que se activó en un ambiente inflamatorio y va a contactar en la segunda señal entonces con el CD28 del linfocito, ¿sí? Acá vemos en la imagen el linfocito TNAI, CD28 y las coestimuladoras. Bien, esto va a generar dos cuestiones. Primera cuestión, se va a sintetizar, esto es muy importante, se va a sintetizar la cadena alfa del receptor de interleuquina 2 en el linfocito T, que es este que está acá, ¿sí? ¿Por qué es importante el receptor de interleuquina 2? Ustedes imagínense que en este caso hay contacto linfocito con dendrítica, ¿sí? Y es una célula con una célula. Este paso es muy importante para que una vez que el linfocito T se active, a través de este receptor de interleuquina 2, que va a recibir interleuquina 2, se va a generar lo que conocemos como expansión clonal, ¿sí? Es decir, generar proliferación de estos linfocitos activados para tener una mayor cantidad de linfocitos que actúen en la respuesta inmune. Si no, imagínense que tendríamos un linfocito activado por cada contacto con la célula dendrítica. Y esto no correspondería, digamos, con lo que es la respuesta de la inmunidad, que necesita más cantidad de células. Entonces, una vez que se activa el linfocito con la señal 1 y señal 2, se sintetiza la cadena alfa del receptor de interleuquina 2. La cadena beta y la gamma ya la tenía el linfocito, ya está en la superficie. Solo le falta para completar la estructura la cadena alfa. Y esta cadena alfa se sintetiza cuando tenemos la segunda señal. Entonces, acá ya tendríamos un receptor completo para la interleuquina 2, o también llamado CD25, que es esto. Y cuando une el linfocito T, produce su propia interleuquina, se une con el receptor y ahí tenemos la expansión clonal. Es decir, mucha cantidad de linfocitos. Había una foto en el libro que está muy buena, a ver si se las encuentro, para mostrar lo de la expansión clonal, que es esta, miren. Ahí. ¿Ven? De una activada tenemos varias células. Y la otra cuestión es que cuando se activa, la célula, el linfocito T, va a aumentar su expresión de molécula CD40, ¿sí? Entonces, CD40 ligando, perdón. Entonces miren esto, primer señal, segunda señal. Aparte de sintetizar la cadena alfa, también aumenta la cantidad de CD40 ligando en el linfocito T. Este CD40 va a interactuar, CD40 ligando va a interactuar con el CD40 que está en la célula dendrítica y esto va a generar un aumento en las moléculas coestimuladoras en la célula dendrítica. Es decir, la célula dendrítica cuando se activa tiene una concentración de CD80-86, que son las coestimuladoras, en membrana. Ahora, cuando contacta con el linfocito TCD4, esto se activa, el linfocito T aumenta su cantidad de CD40 ligando y este interactúa con el CD40 de la dendrítica, miren qué pasa, más cantidad de moléculas coestimuladoras. Y esto va a ser importante más tarde cuando veamos la activación del linfocito TCD8, ¿sí? Esto queda en stand-by por ahora, cuando veamos TCD8 se los vuelvo a mencionar. Entonces, estas señales son muy importantes para ambos mecanismos, para el aumento de las moléculas coestimuladoras a las células dendríticas, gracias al contacto entre CD40 y CD40 ligando y CD40, y necesario para sintetizar completamente el receptor de interleuquina 2 que va a permitir la expansión clonal. Todo esto, todas estas señales, ¿dónde ocurren todas estas interacciones, mejor dicho? Acá, en el área paracortical del ganglio linfático, ¿sí? Entonces, recuerden, célula dendrítica ingresa por vía aferente, esto es muy importante, y por veno endotelio alto el resto de la célula, ¿sí? Ahora, esto es lo que pasa, lo que tienen que saber y lo importante. Absolutamente todo esto es dato choice, que yo sé que a ustedes les interesan los datitos choice, así que se los doy. Todo este cuadro absolutamente es dato choice. ¿En qué consiste la señal 1? Ustedes tienen que saber que es TCR y CMH2 de la célula dendrítica. ¿En qué consiste la señal 2? Moléculas coestimuladoras. ¿Por dónde ingresa la dendrítica? ¿Por dónde ingresa el linfocito T? ¿En qué lugar se encuentran? ¿Qué molécula se necesita para entrar al ganglio? ¿Qué moléculas
son necesarias para que aumente las coestimuladores a la célula dendrítica, CD40 ligando, CD40. Todo esto, data choice, todo esto muy importante, ¿sí? Entonces, hasta acá, ¿qué hicimos? Vimos el camino del linfocito virgen hasta que llega al ganglio linfático y contacta con la célula dendrítica. Ahora, contacta con la célula dendrítica y se activa, ¿no? Aparte de activarse y generar esto de expansión clonal y este cambio en la dendrítica, el linfocito T se va a, entre comillas, convertir, transformar o evolucionar a un linfocito T efector. Es decir, ya no va a ser más virgen. Ya va a haber contactado con el antígeno patológico que encontró la célula dendrítica, que procesó la célula dendrítica en la periferia y va a saber hacia, digamos, qué es lo que está generando la infección. A ver, si la célula dendrítica reconoció una infección bacteriana por X bacteria, este antígeno se le está presentando al linfocito T. Entonces, el linfocito T tiene una inmunidad adaptada para ese antígeno. Por eso es inmunidad adaptativa, ¿sí? Va a ser una respuesta específica para este antígeno. Lo señalo acá que se nota mejor. Para este antígeno que la célula dendrítica le está presentando. Va a ser una respuesta dirigida, ¿sí? Entonces, ahora una vez que el linfocito T naive se activa en T efector, vamos a ver los distintos perfiles en los que se transforma este linfocito. Voy a cortar el video si no se hace tan pesado y el tema de efectores lo hago en otro.